Bueno, vamos a continuar con la siguiente sección de este capítulo, los principios de la creación, que es estudiar sobre el mundo sustancial visible y el mundo sustancial invisible. Este capítulo lo que quiere es hablar, responder esa pregunta, esa inquietud que todos tenemos en nuestra vida. ¿Qué hay después de la muerte? Tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes nunca lo han pensado porque no han tenido que pasar por esa situación límite. La situación límite todas las pasamos en algún momento. ¿Por qué? Cuando tenemos esos seres queridos, esos seres que amamos, y de un momento a otro sucede en nuestra vida una tragedia, una situación, una circunstancia triste, dolorosa, donde algún ser querido que amamos, pues muere. Entonces ahí en ese momento nosotros nos preguntamos, ¿qué sentido tiene la vida? Hasta en ese momento incluso tenemos la tendencia de buscar más a Dios para recibir el consuelo de Dios ante la situación difícil que estamos pasando en ese momento. O queremos preguntarnos, bueno, ¿qué va a pasar con ese ser querido que amamos? ¿A dónde va? ¿O ya dejó de existir permanentemente? Entonces, vamos a aplicar el principio que hemos estado estudiando desde que empezamos este capítulo de los principios de la creación. O sea, el ser humano está conformado por un aspecto visible. ¿Cuál es el aspecto visible del ser humano? La mente. El cuerpo. Está el cuerpo, que es el aspecto visible, y el aspecto invisible. Invisible, ¿verdad? Esos son los dos aspectos. El aspecto invisible del ser humano es la mente. Nosotros tenemos dos aspectos: el aspecto visible, el cuerpo, y la mente. Nuestro cuerpo tiene un medio en el cual existe. Para que podamos hacer funcionar nuestro cuerpo, necesitamos del aire. Yo necesito respirar. O sea, necesito un medio, recibir el calor del sol. Necesito de muchos aspectos. Entonces está el mundo físico en el cual se desenvuelve nuestro cuerpo. Pero por el principio de que todo efecto, ¿verdad? Todo efecto tiene una causa. Si nosotros aplicamos ese principio, deberíamos de reconocer que la mente, nuestra mente, debe también estar desenvolviéndose en algún medio. O sea, por el principio de que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, nuestra mente es un aspecto de nuestro ser. La mente o el espíritu debe estar ocupando un lugar en el espacio. No podemos decir que simplemente existe, pero no se puede ver o no puede ocupar un espacio. Los científicos han llegado a esa ley, a ese principio fundamental de que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Entonces nuestro espíritu, nuestra mente debe ocupar un lugar. Y ese lugar debe estar desenvolviéndose en un medio. Entonces ese medio, hablando de lo que estamos estudiando, le llamaríamos el mundo espiritual. El mundo espiritual. Aquí es donde vamos a empezar con un poquito los sentimientos encontrados que algunos de ustedes, estimados televidentes, pueden tener en este momento. Ya me están hablando del mundo espiritual. Yo no creo en la vida después de la muerte. Bueno, el sentido tenemos que darle continuidad. Nosotros fuimos creados como la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios. Dios es eterno. Y esa es una característica que la imagen de Dios debería de tener. Si Dios es eterno, debe haber un aspecto nuestro que sea eterno. ¿Cuál debe ser? ¿Nuestro cuerpo o nuestro espíritu? ¿Cuál de los dos aspectos de nuestro ser debe ser eterno? Pues, si nosotros aplicamos lo que dice la Biblia en Eclesiastés 12:7, dice: vuelva el polvo a la tierra,
a lo que era, y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Eclesiastés 12:7. O sea que en el momento en que morimos, vuelva el cuerpo a la tierra, o vuelva la tierra al ser polvo. O sea que nuestro cuerpo, algún día, estos huesos que están aquí, en este momento conformando mi cuerpo físico, cuando yo muera, se va a volver polvo. Eso lo dice la Biblia, eso es bíblico. Y dice que el espíritu vuelva a Dios, que fue quien lo dio. O sea que el espíritu va a un lugar, el espíritu, y que el cuerpo va a otro lugar. Entonces, también, si dentro del plan de Dios estaba el hecho de que el cuerpo físico iba a ser eterno, como muchas personas creen, ¿qué sentido tendría hablar del mundo espiritual? Por el principio de dualidad que nosotros hemos hablado, estamos conformados por dos aspectos. Uno visible, uno invisible. Uno interno y otro externo. Todos esos principios se aplican a esto. No puede ser posible que dentro del plan de Dios estaba que el cuerpo iba a ser eterno. Nosotros vamos a estudiar eso más profundamente cuando nos corresponda compartir un tema tan interesante como lo es el tema de la resurrección. Cuando estudiamos la resurrección. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa que los cuerpos resuciten? O que el ser humano resucite. Eso lo vamos a estudiar muy profundamente más adelante. Pero vean, por ejemplo, Lucas, en el libro de Lucas 9:30. En el libro de Lucas 9:30 dice, he aquí que conversaban con Jesús, Elías y Moisés. Esa es la historia del monte de transfiguración, de lo que sucedió cuando Jesús se transfiguró en los últimos momentos de su vida pública, donde se le aparecieron Elías y Moisés. Pero Moisés había muerto mucho tiempo antes que Elías. Vean qué interesante. Pero ellos mismos se podían reencontrar y ver a Jesús. Jesús podía ver a Elías, Jesús podía ver a Moisés. ¿Podía en ese momento ver sus discípulos a Jesús y a Moisés? Tal vez lo que se está diciendo aquí, Lucas sí lo pudo ver y Lucas lo está describiendo en su evangelio, ¿verdad? Podemos hacer mención al libro de Mateo 27:52. Mateo 27:52 dice, en el momento de la resurrección de Jesús, en el momento de la crucifixión y muerte de Jesús, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, es después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vean que en el momento de la resurrección de Jesús, muchos santos aparecieron. Muchos santos se le aparecieron a la gente. Pero ustedes saben que en la Biblia, el libro de los Hechos es justamente uno de los libros que trata de recolectar, de recopilar todos los acontecimientos que se dieron después de la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros vemos que en el libro de los Hechos no se habla de testimonio alguno, donde la gente dijo, uy, vi a tal santo, en el momento en que Jesús resucitó, después en el momento de Pentecostés, Jesús resucitó y vi al espíritu de Moisés y vi al espíritu de Elías y se abrieron los sepulcros, vi que estaba el cementerio abriéndose todos los sepulcros y iban a la ciudad santa, yo los vi que estaban predicando, estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús. Estimados televidentes, ¿podemos leer eso en el libro de los Hechos? No lo podemos leer. Hay una situación aquí. Quiere decir que
así como Jesús pudo hablar con Elías, pudo hablar con Moisés, no necesariamente sus discípulos lo estaban viendo. Así como Mateo pudo, porque es el único libro donde se habla de esa resurrección, de ese momento en que se abrieron los sepulcros, en el momento de la resurrección de Jesús, los cuerpos de muchos santos se levantaron. Solo Mateo lo dice, no lo dice Lucas, no lo dice Marcos, no lo dice Juan. Quiere decir que muy posiblemente solo Mateo pudo dar testimonio de eso. Puede ser posible, puede no ser posible. Pero lo importante es que no hay más testimonio de esa situación, de ese acontecimiento increíble, que si lo viéramos literal, ver que los sepulcros se abran, literalmente, que se empiecen a abrir los sepulcros, que empiecen a salir esos cuerpos que estaban descompuestos. Imagínense en cuánta gente hubiera creído en Jesucristo en aquel tiempo, si eso hubiera pasado literalmente en el sentido físico. Quiere decir que hay muchos aspectos que suceden en el ámbito espiritual. Eso es lo que quiero llegar a compartir con ustedes. Algunos de ustedes, estimados televidentes, no han tenido experiencias con el mundo espiritual. Bueno, en este momento ustedes podrían decir sí, otros podrían decir no. Estoy de acuerdo con ambas partes. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que tienen esa habilidad y otras que no la tenemos. Porque me incluyo yo. Yo soy más de la tendencia de no tener tantas experiencias, pero sin embargo tengo mis experiencias, tengo mis sentimientos. Empecemos con lo más básico, los presentimientos. ¿Quiénes de ustedes no han tenido el presentimiento en algún momento de que alguien los está observando? Andan ustedes por las calles y de pronto vuelven a ver en una cierta dirección y justamente había una persona que los estaba mirando. ¿Ustedes tuvieron ese presentimiento? Claro que sí. Esos son ciertas manifestaciones de nuestros sentidos espirituales. ¿Qué queremos decir aquí? Que así que como nuestro cuerpo se relaciona con este mundo a través de sus 5 sentidos físicos, así también la mente o el espíritu se relaciona con el mundo espiritual a través de los 5 sentidos espirituales. El tener presentimientos, el tener alguna intuición de que algo va a pasar. Ustedes llegan a un lugar. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de viajar a México. Fui a México por una razón. No la tengo que decir, pero resulta que yo llegué a México, fui a varios lugares y sentí que yo había estado ahí antes. No sé, yo tuve un gran sentimiento de que yo había estado antes, pero resulta que yo nunca había estado en México. Era la primera vez que yo visitaba ese país. Entonces yo llegué a ese lugar y sentí, ¿qué es eso? Que tal vez nuestro espíritu había viajado, nuestro espíritu viaja. En los sueños nuestro espíritu viaja, ¿sí o no? Claro que sí, nuestro espíritu viaja. Yo puedo estar durmiendo y durante un sueño puedo sentir que estoy abarcando todo el universo, abrazándolo. Puedo imaginarme, sentir dentro de mi sueño, decir, uy, qué sueño más bonito. ¿Quiénes no han soñado que hasta vuelan? Yo tantas veces he soñado que vuelo. O sea, el espíritu tiene una amplitud más grande que nuestro cuerpo físico. ¿Pero qué? Hay personas que tienen mucha habilidad de percibir los aspectos espirituales, pero hay muchas que no. Entonces, ¿qué es esto? Lo que nosotros mencionamos, la caída. Por la caída del hombre, gran cantidad de personas perdieron el sentido espiritual. Por eso muchas personas no entienden el sentido de la vida, porque pensamos que en el momento de morir se acabó todo. Ahí, la persona muere y hasta ahí llegó. Pero muchas veces, ya sea por fe o por un sentimiento que hay dentro de nuestro ser, que nos hace decir, no es posible que ese ser querido que amamos termine ahí.
Nuestros recuerdos continúan, nuestros anhelos, nuestros sentimientos hacia ese ser que perdemos, permanecen. ¿Qué pasa con nuestros recuerdos? Siguen vivos. Y el solo hecho de que esos recuerdos estén en nuestra vida respecto a esa persona que murió, a veces incluso hasta soñamos con esa persona. Y podemos hasta tener un mensaje a través de un sueño donde, por ejemplo, uno dice, uy, yo quisiera saber qué pasó con ese ser que yo amé. ¿Mm? A mí, pues, uno de los impactos muy grandes fue la muerte de mi padre hace 12 años. En el año 1996 murió mi papá. Yo quería saber, después de una muerte repentina que él tuvo, yo le preguntaba, le pedía a Dios que quería saber si mi papá estaba bien. Pues vieran que curiosamente tenía tan profundo ese deseo que un día tuve un sueño y sentí una gran satisfacción y fue el único sueño que yo he tenido en 12 años con mi papá. Tal vez es más que suficiente. Pero yo, por medio de ese sueño, pude tener un sentimiento muy fuerte de que mi papá estaba bien. Bueno, el poder de la mente, no sé. Pero yo coincidí en que antes lo estaba pidiendo. Eso solo yo lo sé. Nadie más lo puede saber. Usted puede tener un sentimiento muy grande y decir, yo vi a mi familiar. Escuché su voz después de muerto. Fui al lugar donde él había muerto y todavía oigo su voz. Y ustedes escuchan tal vez la voz de un ser que murió en su casa, por ejemplo. Y dicen, uy, yo escuché la voz de ese ser. Pero hey, no fue que ya lo enterramos. Pero está el recuerdo, están los sentimientos. Y está el espíritu de esa persona, que tal vez puede estar todavía en ese lugar donde él murió. Entonces, también hay pruebas de que cuando las personas mueren, por milésimas de gramos y todo, pero hay estudios científicos donde se comprueba que el cuerpo pierde peso en el momento de morir. ¿Qué quiere decir? Que se separa el espíritu del cuerpo. Hay tantas experiencias de personas que por un momento estuvieron casi al borde de la muerte, al borde de morir, y tienen muchas experiencias. Entonces, estimados televidentes, lo que estamos estudiando de este capítulo es realmente recalcar que hay una vida después de la muerte. Si usted no tiene una percepción del mundo espiritual, hay una razón, la caída humana. Pero el hecho de que usted no tenga percepción del mundo físico y otros sí, no quiere decir que unas personas están más elevadas espiritualmente que otras, simplemente es la apertura espiritual. Porque también con el mundo espiritual hay que tener cuidado. Porque hay gente buena que va al mundo espiritual y hay gente mala que va al mundo espiritual. Entonces hay que tener cuidado porque a veces hay personas que usan el mundo espiritual y usan sus habilidades para cosas, para propósitos que no son acordes a los deseos de Dios o a la voluntad de Dios. Entonces, los fenómenos naturales que nosotros vemos en el mundo físico pueden experimentarse, pueden repetirse o experimentarse, pueden ser visibles, pueden verse, pueden comprobarse. Los fenómenos espirituales, por otro lado, solamente algunas personas los sienten. Solo algunos tienen esa habilidad. De ahí la dispersión de criterios en creer o no en el mundo espiritual o creer en no en un mundo físico y en un mundo espiritual, perdón. Entonces, es importante, somos seres eternos. Si somos la imagen de Dios, somos seres eternos. Usted es una persona eterna, va a vivir eternamente. Su espíritu, no nuestro cuerpo físico. Eso es lo importante. Usted y yo algún día vamos a morir. Algún día vamos a ir al mundo espiritual. Y algún día tendremos que rendir cuentas a Dios de todas nuestras acciones que hagamos en este mundo. Entonces, ¿cuál es la posición del ser humano? ¿Cuál es la posición? Posición del ser humano. ¿Cuál es la posición del ser humano? Pues lo primero
El ser humano es el mediador. Es el mediador entre el mundo físico y el mundo espiritual. Cada ser humano es mediador del mundo físico y del mundo espiritual. La forma en que Dios quería relacionarse con el mundo físico era a través del cuerpo del hombre. Vean qué interesante. La segunda posición que tiene el ser humano es que somos el microcosmos del cosmos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo es como un microcosmo del mundo físico. Y que el cuerpo espiritual o el espíritu es el microcosmos del mundo espiritual. Nuestro cuerpo está conformado por características que similarmente se asemejan a todo el universo, a la creación, a la naturaleza. Eso está representado en una u otra forma por cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Espiritualmente también somos el microcosmos del cosmos. Esas son las posiciones que tiene el hombre respecto al mundo físico y al mundo espiritual. Y también el ser mediador debería de ser también el centro de armonía, porque el ser humano debería de armonizar lo espiritual con lo físico. El centro de armonía deberíamos de ser. Y después es el Señor. El ser humano fue para ser el Señor de los mundos físico y mundo espiritual. El Señor. ¿Qué quiere decir el Señor? Pues es recalcando lo que dice Génesis 1:27. Fructificad, multiplicaos y señoread. Dios le dijo al hombre que tenía que ser el Señor de la creación. Entonces nosotros deberíamos de ser originalmente los dueños, los señores de la creación. Pero esto lo estamos hablando en el ideal que Dios tenía con el ser humano, porque en este momento el ser humano cayó en el pecado y el ser humano no ha podido ser el mediador o el centro de armonía, no ha podido ser el microcosmos y no somos el Señor de la creación en este momento, ¿verdad? Es importante que con base a lo que estamos estudiando debe haber una correlación. Correlación. ¿Qué quiere decir correlación? Una relación. Debe haber una correlación entre el mundo físico. Voy a poner, para no escribir todo, MF, que significa mundo físico, y ME, que significa mundo espiritual. Vamos a tratar de hacerlo así. Y poniendo al ser humano como mediador y como microcosmos de esos dos mundos. El ser humano se desenvuelve, ¿por qué estamos poniendo dos personas? No son dos personas, son los dos aspectos del ser humano. El cuerpo espiritual, y el cuerpo físico. El cuerpo físico se desenvuelve en el mundo físico y el cuerpo espiritual se desenvuelve en el mundo espiritual. ¿Cómo se relaciona nuestro cuerpo espiritual con nuestro cuerpo físico? Pues resulta que nuestro espíritu aporta elementos al cuerpo físico. Y el cuerpo físico aporta elementos al cuerpo espiritual. Estos se llaman
elementos espirituales, que es lo que aporta el espíritu al cuerpo. Elementos espirituales. ¿Qué quiere decir esto de elementos espirituales, estimados televidentes? Ustedes han trabajado en algún momento. Todos hemos tenido que trabajar o vamos a trabajar a diario durante la semana, de lunes a viernes o de lunes a sábado, o algunos hasta de lunes a domingo trabajan. ¿Qué es lo que lo impulsa a usted a tener una motivación? A pesar de que a veces pueda usted estar cansado. Su espíritu le está dando la motivación. Su espíritu le está dando fuerza. El espíritu nos empuja, a pesar de que nuestro cuerpo tal vez esté cansado físicamente. El espíritu aporta elementos espirituales al cuerpo físico para que éste pueda crecer y desarrollarse o mantenerse. Y también están los llamados elementos, porque para poder mantener el espíritu deben haber elementos muy importantes. El amor es fundamental para el crecimiento y el mantenimiento del espíritu. Yo necesito del amor de Dios, del amor de mis seres queridos. Nosotros somos recipientes de amor. Es muy importante eso. Somos seres que fuimos creados para amar y ser amados. Si no tenemos esos dos aspectos, estamos mal. A veces queremos tomar el amor, pero debemos de controlarnos. Yo también muchas veces he querido tomar el amor de los demás, pero no, debo controlarme. Debo buscar el amor de Dios. Cada ser humano debe buscar el amor de Dios. ¿Qué otros elementos? La verdad. Por eso muchas personas visitan sus iglesias para escuchar la palabra de Dios que les da vida, que les da motivación. Está la palabra de Dios. Eso es un aspecto importantísimo para poder crecer nuestro espíritu. Ven qué interesante. Usted va a la iglesia y está haciendo crecer a su espíritu. Usted ama, siente el amor de Dios y está recibiéndolo naturalmente de Dios. Recibimos el amor de Dios casi que en una forma natural. Y también están unos aspectos que se llaman los elementos de vitalidad. ¿Qué serán los elementos de vitalidad, estimados televidentes? Ahorita lo vamos a explicar. Estos elementos de vitalidad son esenciales para el crecimiento del cuerpo espiritual. Aquí hay un aspecto muy importante. Resulta que el ser humano también para crecer necesita elementos esenciales. Elementos esenciales. Necesitamos del aire. El aire naturalmente se nos es dado al cuerpo físico. Bueno, el ser humano quiere contaminar. Un día se nos va a acabar el aire y un día vamos a morir. Pero el ser humano es el que decide qué es lo que quiere hacer con este mundo. Pero el aire es naturalmente dado. Yo no pedí, ¿cuánto tengo que pagar por respirar? Nadie tiene que pagar por respirar. Si yo hoy respiro más que ayer, no me va a llegar el recibo del aire que tomé. O sea, eso es simplemente naturalmente dado por Dios. Hay otras cosas que sí, son más difíciles, pero hablemos de la luz, del sol, el calor, luz y calor del sol. Pues en un país tropical como Costa Rica, nosotros recibimos mucho de eso, la luz del sol, el calor del sol. Cuando hay un día muy bonito, qué dicha que está soleado. Cuando hace un día muy caluroso, ya queremos que no. Uy, qué calor, estamos insatisfechos. Pero estamos recibiendo
y es al final amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Se dan una bronceadita cuando andan caminando, van al parque. Todo esto lo estamos recibiendo sin ningún cobro de Dios. Pero están los elementos negativos. ¿Qué son los elementos negativos? No estamos hablando de lo malo, sino los que son más difíciles de conseguir, como agua y el alimento, porque son esenciales para el crecimiento y el mantenimiento de nuestro cuerpo. Estimados televidentes, ¿qué pasa con esto? No estamos hablando de que los elementos positivos son los buenos y los elementos negativos son los malos. Estamos hablando de elementos que son complementarios, pero que unos son naturalmente dados. ¿Por quién? Por Dios. Usted no tiene nada que hacer por ir a recibir la palabra de Dios a su iglesia. O usted no tiene nada que hacer en este momento para escuchar la palabra de Dios o para compartir una reflexión a través de Telepaz Canal 52. ¿A usted le llegó un recibo por poner Canal 52? No, a usted no le ha llegado ningún recibo. Si usted quiere en este momento, cambia el canal y pone otra cosa. Eso es lo que usted decide. Lo recibe naturalmente, gratis. El agua y la comida son elementos más difíciles de conseguir, pero son esenciales. Vivamos un tiempo sin agua y un tiempo sin comida, nos morimos. Inmediatamente nos morimos. Tenemos que transmitir esto al espíritu. Vean qué curioso. Tenemos que transmitirlo al espíritu. Vean qué curioso. Si nosotros dejamos de tomar agua y de comer, nos morimos físicamente. Nuestro cuerpo no crece, no se mantiene, no se desarrolla. ¿Qué pasa con estos elementos? ¿De dónde vendrán? Vienen del cuerpo físico para dar elementos de vitalidad a nuestro cuerpo espiritual. ¿Qué será? ¿Qué será, estimado televidente? Lo que dirá el principio divino sobre qué es lo esencial para que nuestro cuerpo espiritual pueda crecer. Vean qué bonito, qué simple, pero qué complicado. Las buenas acciones. Somos como una balanza. A veces alimentamos nuestro espíritu con buenas acciones, pero a veces lo mal alimentamos. A veces hasta lo envenenamos con malas acciones, con malos pensamientos incluso. Porque la acción viene del pensamiento. Si yo actúo mal, es porque pensé mal o porque mi motivación estaba mala. Pero entonces es fundamental. Las buenas acciones que yo haga con mi cuerpo van a ser esenciales para el crecimiento de mi espíritu. Entonces vean qué interesante. Aquí podemos ver la correlación que existe entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual. ¿Qué podemos hacer nosotros para crecer nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo crece naturalmente. Nosotros sabemos que en la etapa de la adolescencia la voz del ser humano cambia, la voz del hombre cambia, la voz de la mujer cambia, la contextura física cambia. En los jóvenes nacen los músculos, se desarrollan los músculos más fácilmente, en las mujeres no. Las mujeres les crecen sus partes, pechos, su cadera crece naturalmente. Eso es algo que Dios lo dio. Entonces, esto es natural. Necesitamos alimento y agua y necesitamos de estos elementos tan esenciales como el aire y la luz y el calor del sol. Pero espiritualmente es importante. Debemos de preocuparnos los seres humanos por el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque algún día vamos a ir al mundo espiritual. ¿Y cómo iremos al mundo espiritual? Nuestro espíritu podrá ir como un cuerpo bien desarrollado al mundo espiritual, o puede ir al mundo espiritual mal desarrollado. Vean qué interesante, Mateo 18:18. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, lo que sembramos, cosechamos. Esa es la ley. Si yo llevé una vida injusta, una vida de abuso, una vida en que me aproveché de los demás, una vida en que yo busqué siempre el mal, busqué hacerle daño a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo sembré, así lo cosecho. No di elementos de vitalidad a mi espíritu no va a crecer. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo espiritual mío? Cuando yo vaya al mundo espiritual, ¿qué es lo que yo respiro en el mundo espiritual? Pues en el mundo espiritual donde vamos a estar es en relación ¿con quién? Con Dios. Dios es espíritu. Vuelva el cuerpo, vuelva el polvo a la tierra y el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Pero Dios es un Dios de amor, y para poder nosotros respirar el amor de Dios tenemos que acostumbrarnos desde que estamos aquí en la tierra, en el mundo físico, a respirar, a practicar el amor de Dios. Y ese es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia no es preocuparnos por cuidar esencialmente nuestro cuerpo físico. Claro que tenemos que cuidar, que tenemos que tener un trabajo, que tenemos que tener una entrada económica para poder mantenernos físicamente. Las personas necesitan vivir bien para poder tener una satisfacción propia, es natural. Pero cuando le damos una importancia extrema a ese aspecto e ignoramos lo demás, no hacemos buenas acciones, no sacrificamos, no practicamos el amor de Dios en nuestra vida, no practicamos la palabra de Dios en nuestra vida, nuestro espíritu no va a crecer. Entonces, esa persona va a morir. Pongamos un nombre, Fernando. Fernando un día va a morir. ¿Y qué pasa? El espíritu de Fernando no creció. Fernando va a tener que rendirle cuentas a Dios, no a nadie más, a Dios. Y Fernando no practicó buenas acciones, no dio elementos de vitalidad durante su vida física. Y Fernando va a rendirle cuentas a Dios. Fernando le va a dar cuentas a Dios. Su cuerpo espiritual no creció, no dio alimento, entonces no puedo respirar el amor de Dios. No puede respirar el amor de Dios. Resulta que conforme a esto se habla de las 3 etapas de la vida. Las 3 etapas de la vida. Nosotros vimos las etapas de crecimiento cuando estuvimos estudiando el capítulo, la sección anterior de este capítulo. Las 3 etapas de crecimiento. Formación, crecimiento y perfección. Se habla de las 3 etapas del crecimiento del desarrollo del ser humano: la niñez, la adolescencia y la etapa adulta. Pero hay 3 etapas de la vida. Está la primera etapa de nuestra vida, en el vientre. La segunda etapa, en el mundo físico, esta que estamos viviendo usted y yo. Y la tercera etapa es en el mundo espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Primero, la etapa en el vientre dura unos 9, un poquito menos, 9 meses, que es cuando estamos en el vientre de nuestra madre. En el mundo físico, también. ¿Cuánto tiempo vivimos en el mundo físico? Puede ser de 1 a 100 años, poniéndole mucho. Podemos vivir de 1 a 100 años en el mundo físico. Y en el mundo espiritual, vamos a vivir por la eternidad.
¿Cuál es el propósito de nuestra existencia, estimados televidentes? El propósito fundamental de nuestra existencia es prepararnos para la vida en el mundo espiritual. ¿Cuál es el medio? Pongamos aquí, medio. Medio, el medio donde estamos nosotros en el vientre de la madre, es un medio líquido. Líquido, podemos decirlo, o agua. Y lo esencial que hay ahí de nuestro ser es el feto, el desarrollo del feto. El desarrollo del feto es fundamental, pero el feto, ese bebé que se está desarrollando, esa etapa que nosotros pasamos cuando éramos un feto en el vientre de nuestra madre, ¿y qué? El cuerpo de nuestra madre daba alimento a ese feto para que se desarrollaran nuestros pulmones, para que se desarrollaran nuestros órganos, para que nuestro cuerpo fuera preparándose ¿para qué? Para su vida en el mundo físico. Pero ¿qué pasa? Ese medio en el que se desenvuelve el feto, cuando nace el niño, esto se desecha. Todo eso se desecha. Ese medio que sirvió de alimento al feto es desechado y luego este pasa a un mundo físico donde tenemos el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Y ahora, durante nuestra vida en el mundo físico, tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico y tenemos que alimentar nuestro cuerpo espiritual. Pero tenemos que ser conscientes de que algún día vamos a ir al mundo espiritual, vamos a ir a la eternidad. ¿Cuál es el medio en que nos desenvolvemos aquí? Nos desenvolvemos fundamentalmente en el medio aire. O sea, que es fundamental que nuestros pulmones estén desarrollados para poder respirar el aire y poder vivir en este mundo. O sea, que el medio donde estábamos antes representa el medio a través del cual va a desarrollar el siguiente elemento para prepararse a la siguiente etapa de la vida, que es el mundo físico. Entonces nuestro cuerpo físico se desenvuelve en este medio. Pero ¿qué pasa? Un día vamos a morir. Un día nuestro cuerpo físico, hayamos ido al gimnasio, tengamos una apariencia física muy bonita, o otros que no tengamos una buena apariencia física, tanto para unos como para otros, tengamos la posición económica más alta o tengamos una posición económica no muy bien establecida, pero tanto ricos como pobres vamos a estar metidos en una caja. Nos van a meter en una caja. Van a estar nuestros seres queridos, que ojalá la mayoría podamos tener seres que nos estén despidiendo en ese momento. Cuando nuestro cuerpo ya no trabaje, ya no se mueva, ya no funcione, ya esté viejo o por alguna razón muere. ¿Y qué pasa con nuestro espíritu? Nuestro espíritu va al mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo espiritual? ¿En qué medio se va a desenvolver aquí? Pues resulta que así como el agua era el medio a través del cual el feto se desenvolvía, así como el aire era el medio fundamental para que el cuerpo pudiera existir, así también en el mundo espiritual, el aire que se respira en el mundo espiritual es el amor de Dios. ¿Cómo podemos respirar el amor de Dios si no lo conocemos, si no lo hemos experimentado y si no lo hemos practicado? Entonces, estimados televidentes, en el mundo espiritual iremos a ese lugar donde vamos
a experimentar el amor de Dios, donde vamos a experimentar y respirar el amor de Dios. Si nosotros, nuestra calidad de vida en el mundo físico no lo hacemos correctamente, entonces vamos a ir a sufrir al mundo espiritual. Eso es lo que va a suceder con el ser humano. ¿Qué está pasando con la gente que está muriendo físicamente? El principio divino, a través de esta conferencia, le está diciendo a usted, estimado televidente, cuál es el propósito de su vida. Y el propósito de su vida es que usted tiene que buscar hacer las buenas acciones en todo momento. Alimente su espíritu. Ese es el consejo. Alimentemos nuestro espíritu para que nuestro espíritu crezca y se desarrolle. Si hay algo que nos hace daño a nuestro espíritu, hay que desecharlo. Si yo estoy haciendo cosas que dañan mi espíritu, tengo que desecharlo. Si yo hago cosas que hacen que mi espíritu no crezca, debo desecharlo. ¿Por qué? Porque si no, después voy a sufrir cuando vaya al mundo espiritual. Y estas son las 3 etapas de la vida: en el vientre, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Esto es muy importante de reflexionar, porque curiosamente hay países, especialmente en los países orientales, donde la edad de una persona no se toma en cuenta en función de la fecha en que nació propiamente. La edad empieza desde el momento en que fue concebido ese bebé en el vientre de la madre. Entonces, en otros países tendríamos la edad que tenemos más 1, porque asumen en algunos países estos 9 meses como un año. Entonces ya en el momento en que nace el bebé, ya el bebé tiene un año. Entonces, si yo en este momento tengo una cierta edad, en esos países tendría una edad más 1. ¿Por qué? Porque hay países donde respetan esta etapa de la vida. Y esto en realidad es una etapa fundamental. Si ese feto no se desarrolla, va a sufrir en el mundo físico. Si los pulmoncitos de ese bebé no se desarrollan, ese bebé va a sufrir problemas. Y curiosamente los bebés que nacen sin tener el suficiente tiempo de desarrollo, los problemas que más tienen son los problemas con sus pulmoncitos, que no los han desarrollado, que no pueden respirar completamente y entonces tienen que pasar un periodo de tiempo recibiendo cuidados más detallados para que ese niño pueda desarrollarse. Entonces es fundamental. Entonces no vayamos a sufrir al mundo espiritual. Ese es el principal mensaje de esta conferencia, de lo que estamos nosotros mencionando. El mundo físico y el mundo espiritual tienen una función muy importante dentro de la existencia humana. Muchas gracias.